Hola, soy Juan Pablo Casareto, estudiante avanzado del profesorado de Ciencia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y actualmente soy docente auxiliar de segunda de la Cátedra de Gobierno y Organización de los Sistemas e Instituciones Educativas de esa misma carrera. Y hoy en este video quisiera hablarles de la narración como la construcción de una experiencia. Antes de empezar con la descripción de este video, con lo que preparé para hoy, quisiera contarles que este escrito surge en continuidad con escritos anteriores, desde que soy estudiante, en conjunto con un compañero que es Andrés Calvet, que por cuestiones de la crisis económica que estamos viviendo hace un par de años, tanto como cuestiones académicas, dejó la carrera, pero este escrito el proceso de este escrito inicia con el trabajo final que hicimos en conjunto para la cátedra en la que hoy me encuentro y continúo durante varios años, y no quisiera que su esencia se perdiera porque también forma parte de este escrito y quería mencionarlo porque era importante para mí decirlo. Bueno, muchas gracias. La narración es una práctica artesanal cuyo material es la vida humana. Ese era el punto de partida que teníamos en ese momento con Andrés y queríamos trabajar cómo esas narraciones podían construirse una experiencia para poder ser narradas a un otro. Esa era la pregunta que teníamos y la esencia de este escrito trata de responder esas preguntas que teníamos en ese momento. Porque la narración lo elegíamos entender como el relato de un acontecer, es decir, que alguien que narra recorta y selecciona previamente lo que va a decir, que es una parte de su vivencia personal. La primera categoría que trabajábamos para este escrito es la experiencia, en la cual yo me iba a basar en los aportes de Gadamer y de Jackie Beillerot. En cuanto al primero, en el escrito por ahí va a estar mejor profundizado. Yo quiero avanzar sobre esta cuestión que Gadamer entiende la experiencia como que presupone necesariamente que se defrauden nuestras expectativas, es decir, nuestra experiencia anterior. Es decir, cada experiencia siempre es nueva, cada experiencia necesita un acontecer para que suceda nuevamente, porque una vez que una experiencia ya se la experimenta, se la posee, entonces se requiere de un nuevo acontecimiento para poder generar una nueva experiencia. Es decir, la experiencia es siempre dolorosa porque nos enseña a reconocer lo que es real. Por otro lado, Jackie Beillerot dice que el saber no es acumulable, no existe un conjunto de saberes almacenados, sino que siempre existe mediante la acción. Los saberes siempre son hablados, siempre son una práctica social y siempre ejercidas en una interacción con el otro. Y la experiencia se da en un proceso creador que requiere de la integración de los saberes previos del sujeto que experimenta. Es decir, este proceso creador siempre es singular y único y también es no reproducible. Es singular y único, ¿por qué? Porque cada persona que experimenta tiene una cantidad de saberes previos que es totalmente diferente a cada persona. Cada persona tiene sus saberes previos, entonces el proceso creador que se genere va a ser totalmente distinto. Y es no reproducible porque el proceso como tal no se acumula. Entonces no podemos transferir un movimiento sino su resultado. Se trata de construir con el otro, de generar movimientos en el cual podamos ponernos en un lugar extraño para poder ver lo que el otro tiene para decirnos, para ver lo que el otro tiene para narrarnos, y es a partir de ahí donde comienza un camino de reflexiones, de prácticas, con un proceso creador donde la materia prima es la experiencia del otro. Esto genera siempre a partir de las prácticas docentes. Narrar es siempre expresar
lo que tenemos para decir, para comunicar ideas, para ver lo que al otro puede afectar de lo que nos ha pasado a nosotros y cómo nos afecta lo que ha pasado a otros. Y cito a Nicastro y Greco, que es difícil decir claramente, como si esto fuera sencillo, lo que a cada uno conmovió y provocó, y no porque las palabras no se agolpen, sino porque muchas veces son palabras conocidas, que cuentan una y otra vez aquello que ya se sabe. Es decir, que siempre pensamos que lo cotidiano es siempre lo mismo, y en realidad lo cotidiano sucede todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil querer decir con palabras viejas lo nuevo. Y acá es donde están los famosos entres. A mí me gusta mucho pensarlo de esta manera, porque existe un primer entre, nuestra formación teórica, nuestro recorrido en nuestra formación, los textos que hemos leído, lo que nos han aportado nuestras profesoras y lo que efectivamente cada uno nos toca vivir luego en los procesos de labor cotidiana, de la práctica docente, por decirlo de una manera, y un segundo entre, más pensado en las narraciones, que existe entre recrear ficcionalmente con palabras esos procesos vividos y por otro lado entre poder expresarse para que un otro que no estuvo allí pueda posicionarse de nuestro lugar, pueda acercarse a lo que vivenciamos, porque como dije anteriormente, Bellerot nos decía que el saber no es transferible, que no podemos apropiarnos de la experiencia de los demás, solo nos apropiamos del recorte que el otro selecciona y nos narra, es todo lo que nos podemos apropiar. De la experiencia del otro, no, de la narración de la experiencia del otro. Por eso es que es importante construirla. Y ahí es donde surgen varios interrogantes, que el primero es cómo pensar hacer que lo vivido constituya una experiencia y no una mera repetición del presente. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en nuestra vida no siempre es insumo para una experiencia, no todo lo que nos acontece es insumo para una experiencia. La otra pregunta es qué tiempo queda para narrarnos, pensando que hoy en día todo sucede muy rápido, todo es efímero y sin contar con la precarización laboral y las condiciones laborales en las que se están sacrificando los docentes en cierto punto todos los días, pero ya voy a hablar un poco después al cierre de eso. Y la otra pregunta es cuáles son las posibilidades que tiene un docente de revisar la actuación diaria y pensar que a partir de ella tiene un potencial crítico. Esto es fundamental y es algo que yo quería plantear el día de hoy porque me parece muy interesante que estas prácticas transformadoras, casi siempre en contexto de vulnerabilidad, pueden ser entendidas como prácticas situadas y trabajadas desde su complejidad. Mario Servino plantea que una verificación cotidiana es donde se relevan las condiciones en las que se desarrolla el oficio docente. Y esto no lo digo pensándolo desde esos discursos de la producción de relatos de la precariedad, en los cuales lo único que hace es romantizarse la pobreza, en el cual ves grande enunciado como un niño de 8 años camina 20 kilómetros y cruza un arroyo a pie para llegar a la escuela todos los días y decimos, qué lindo el nene, cómo cruza, y nos olvidamos que esos discursos tal vez lo que hacen es vaciar de politización la escuela y es importante no perder esa postura y por eso me parecía importante volver a decirlo para de este modo con las narraciones construir una herramienta para desnaturalizar estas situaciones, de decir, bueno, acá lo que se está es vulnerando un derecho, está bien, bueno, el nene la verdad que se esfuerza todos los días caminando 20 kilómetros y eso es valorable, pero también veamos que ahí se están vulnerando varios derechos, no solo el derecho a la educación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tener una capacidad para desnaturalizar esas situaciones y poder verlas de otro lugar, como decía hoy,
conseguir un efecto de extrañeza, de desfamiliarización, como dice la Rosa, en el cual podamos ver estas fuerzas que nos alienan para poder así imaginar una forma posible. Es decir, poder ver desde otro lugar para así imaginar una solución, si pudiera encontrarse, al problema que está aconteciendo. Por ahí lo que yo quería plantear también, y me parecía importante, es cuando lo urgente no nos permite ver y hacer lo necesario. Como decía hoy, en la escuela suceden cosas todos los días. Entonces estaría interesante pensar en estas cosas que nos pasan todos los días en incidentes críticos. Ripamonti plantea que pensemos estos incidentes críticos como acontecimientos que posibilitan y movilizan la reflexión. Es decir, que esto que nos sucede todos los días sirva de insumo para generar narraciones de nuestras experiencias para comunicarlas a los otros. Es decir, que se habilite un espacio de intercambio intersubjetivo donde se pongan en juego los saberes construidos, ya que, como dije anteriormente, las experiencias no son transferibles ni acumulables. Por eso no podemos tomar la fórmula de otro docente y querer aplicarla a nuestra situación, porque cada situación es compleja y situada. Entonces no vamos a poder aplicarlas tal cual, pero sí, teniendo narraciones y experiencia de otros profesores, podemos ver que existen salidas, podemos tomar alguna idea y contextualizarla a nuestra situación, y sobre todo sirva para sentirnos acompañados, porque tal vez más hoy en la cuarentena el oficio del docente es muchas veces solitario, entonces está bueno generar narraciones que hagan sentir acompañados a los docentes. Es decir, las narraciones, en un sentido crítico, constituyen un aporte teórico de primera mano, porque está hecho, por decirlo de una manera, en una frontera, en la trinchera, está hecho ahí. Entonces, si sentimos que no estamos solos, que estamos acompañados, posiblemente eso movilice ciertas acciones y prácticas en nosotros, y eso está bueno. Por ahí, una de las cosas que yo quería plantear para empezar a cerrar es que este escrito intenta develar estas prácticas que existen, que muchas veces están a simple vista, pero que están tan naturalizadas que para nosotros no existen o no somos capaces de verla. Por eso es importante poder empezar a ver, bueno, la alienación al sistema capitalista, la precarización laboral, la baja inversión en infraestructura y mantenimiento, y sin contar lo que ha sido en esta pandemia la subestimación de la labor docente. La otra cosa que quería plantear era esto, que primero agradecerles a todos los docentes que la verdad están dejando todo en esta cuarentena, y que ha sido muy cruel muchas veces los discursos que circulan, como el se vuelve a clases, como si los docentes en todo este tiempo no hubieran estado dando clases, que han vulnerado su privacidad y su WhatsApp arde las 24 horas y siguen trabajando todos los días y dejándolo todo. La verdad yo les agradezco, y quería tomar un momento para decir eso, porque me parecía importante y no muchas personas lo están diciendo. Y bueno, para cerrar, lo que yo quería plantear sobre todo es que lo urgente siempre puede lo necesario, y lo urgente viene siendo cerrar como se pueda el año, y es entendible, pero aún así sigue siendo importante pensar en lo necesario y plantear lo necesario. Y lo necesario sigue siendo, más allá del juego de palabras, que los docentes puedan reflexionar y pensar en las prácticas para poder, y en sus vivencias personales, para así poder construir una narración que sirva de insumo para construir un reservorio de narraciones en la cual, como dije anteriormente, el docente pueda sentirse acompañado, el docente pueda refugiarse y leer que existen muchas situaciones
buscar alternativas para sobre todo no ser ingenuo a lo que nos acontece más en los días de hoy que son tan difíciles. Bueno, muchas gracias por escuchar este tiempo, espero que les haya gustado y muchas gracias a quienes organizan este evento tan lindo y muchas gracias a todos los que han estado conectados escuchando, así que adiós.